Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos abres esta puerta, este altar que abrimos para dar tu clase, Señor, esta clase del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el libro La Sangre de Cristo, el valor de esa sangre por la cual fuimos todos los llamados a salvación redimidos. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo que tuvo para bien hacer esa transacción que nos trajo a ser parte de la familia celestial. Trascendencia del pacto abrahámico. Esta es la lección 14 de este libro. Trascendencia del pacto abrahámico. Vamos a empezar con el capítulo de Romanos 11:17 que nos dice: nosotros, siendo olivos silvestres, hemos sido injertados y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Así que a nosotros nos pertenecen todas las ricas savias del olivo, que le pertenecían a las ramas naturales, que eran los israelitas, hijo de Abraham según la carne. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho pueblo tuyo, Padre Santo, para regalártelo a ti mismo. De todo pueblo, lengua y nación, tú hiciste tu iglesia y está cada día añadiendo lo que han de ser añadido a ella. Bendiciones con ustedes, nuestra hermana Pastora Laura, quien tiene a bien llevarnos por el camino deleitoso de la palabra de verdad en este día en el que estamos dando esta clase acerca del libro de la sangre del Cordero. Laura, tu pueblo espera ávido. Amén, amén. Dios me bendiga abundantemente. Damos infinitas gracias a Dios que una vez más nos permite estar en este espacio para poder ser un portavoz de esta verdad del reino, de esta palabra. Seguimos como cada viernes, cada semana con la enseñanza acerca de la sangre del Cordero. Y recordemos que estamos en la sesión de tema acerca del pacto, lo que significa el pacto, con quien Dios cortó pacto para dejar una línea de bendición para el pueblo de Israel y cómo ese pacto se ha hecho o tiene una traducción espiritual hasta nuestros tiempos. El día de hoy vamos a estar viendo, como dijo el pastor Huáscar, la lección número 14, trascendencia del pacto abrahámico. Y vemos, y como hablábamos la semana pasada, Dios cortó el pacto de sangre con Abraham. No solamente lo cortó con Abraham, sino que su descendencia fue incluida en este pacto de sangre y recordamos que se hizo efectivo a través de la circuncisión. O sea, un niño judío al ser circuncidado entraba a heredar todas las bendiciones que ofrecía ese pacto. La parte clave de todo pacto es la bendición, ya que nadie entraba en pacto para recibir las maldiciones que se impartían sobre lo que las rompían, sino que desde el principio hemos estado hablando de la importancia que tienen cortar los pactos, de la responsabilidad que asume cada persona que corta el pacto y que siempre hay una señal que recuerda: yo estoy en pacto con una persona. En este caso, hablábamos que la circuncisión fue la señal que Dios puso sobre el cuerpo de Abraham y que éste iba a trascender a todas sus generaciones como una señal perpetua de que habían entrado en pacto. Entonces, y que cuando se heredaba todo eso, no solamente los judíos están heredando el ritual de la circuncisión, sino todas las bendiciones que vienen con este pacto que Dios cortó con Abraham. Entonces, hay una parte importante, se leía en Romanos 11:17. Nosotros, refiriéndose el apóstol Pablo a la iglesia, siendo olivos silvestre, hemos sido injertados y hemos sido hechos participantes de la raíz de la rica savia del olivo. Así que a nosotros nos pertenecen todas las ricas sabias del olivo que le pertenecían a las ramas naturales, que eran los israelitas, hijos de Abraham, según la carne. Entonces, empieza a decir, porque siempre estamos hablando el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel,
donde hizo pacto con Abraham, donde el pueblo ha desechado y se ha apartado, y que Dios decidió escoger ahora un pueblo que es su iglesia para regalárselo a sí mismo. Y dice el apóstol Pablo en esta enseñanza que hemos sido injertados en ese árbol, y que ahora nosotros somos parte, podemos disfrutar, nos pertenecen las ricas bendiciones, o sea, todas las bendiciones que se heredan bajo el pacto abrahámico son parte de la iglesia. Podemos ver una traducción, la nueva traducción viviente, como redacta este mismo versículo. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, la iglesia de Cristo, que eran ramas de un olivo silvestre, o sea, que no pertenecían al olivo, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con el cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Entonces, donde el apóstol Pablo está señalando todas las bendiciones que vienen implícita y explícita en lo que fue el pacto abrahámico, y cómo ese trasciende hasta la iglesia del día de hoy. El pacto que Dios hizo con Abraham le permitió al pueblo de Israel que fuese pueblo, un pueblo único, un pueblo especial, y debido a ese pacto y a la señal de la circuncisión como esa señal visible de esa alianza, entonces se forma o está establecido para la nación de Israel, que era el pueblo establecido por el pacto sagrado con Abraham, el pueblo establecido para Dios. Entonces, Dios ha establecido un pacto con Abraham que trasciende a las generaciones, que luego trasciende espiritualmente y llega hoy hasta la iglesia. Sabemos que parte de las bendiciones que Dios le dio a Abraham en ese pacto hablaba de una gran descendencia. Isaac nació ya cuando Abraham tenía una edad bien avanzada, y su esposa, o sea, tenía más de 90 años. Entonces, el nacimiento de su hijo Isaac fue un nacimiento milagroso, sobrenatural de parte de Dios. Dios tuvo que visitar a Sara para que ésta pudiese concebir un hijo de Abraham. El pueblo, sabemos que lo que ocurrió. Después de ese tiempo, el pueblo descendió a Egipto, luego que los nietos de Isaac se hicieron hombre, y allí quedaron en Egipto cerca de 440 años. Vemos que en Génesis, Dios hablándole a Abraham acerca de la promesa y del cumplimiento de este pacto, podemos leer textualmente Génesis 15:13. Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que lo esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya sea muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, el pueblo, como aquí Dios se lo había dicho a Abraham cuando estaba cortando pacto con él, iba a descender a Egipto, iba a ser esclavizado. Se le hizo la advertencia a Abraham de que iban a estar bajo el yugo de los egipcios, pero que Dios iba en nombre de ese pacto, iba nuevamente a retomar y a libertar a ese pueblo. Le advirtió de estos 400 años, y literalmente el pueblo estuvo 430 años en esclavitud. Ninguna otra nación de la tierra ha sido jamás liberada de la misma manera que lo fue el pueblo de Israel. Esa fue la más rara de todas las liberaciones. Fue una experiencia nacional única y especial en la historia del hombre. Ellos fueron liberados porque eran el pueblo del pacto de Dios con Abraham. O sea, Dios había hecho ese pacto con este pueblo, un pacto de sangre entre Dios y el pueblo de Israel, que fue sellado con el patriarca Abraham. Era
eran un pueblo de pacto y por tanto, recuerden que le mencionaba la unilateralidad del pacto, que era de parte de Dios, que se comprometía con el pueblo de Israel a cumplir todos los compromisos que decían o todas las responsabilidades que se establecían en el pacto. La historia del Éxodo, en el libro de Éxodo, es el desarrollo de la promesa de Dios a Abraham. Desde el tiempo de José, la familia de Dios se había reunido en Egipto esperando el día en que Dios había prometido llevarle a su propia tierra. Podemos ver que en el libro de Éxodo, capítulo 2, se narra específicamente que Dios escucha el lamento del pueblo. Se acuerda del pacto que hizo con su siervo Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por esto es que Dios envía a su siervo Moisés y le da la orden de liberar a la descendencia de Abraham, del hombre del pacto que se había cortado entre él y Dios. Dios no podía romper su propio pacto. Él no podía olvidarlo y mucho menos ignorarlo. Entonces, sabemos que Dios es un Dios de pacto. Él es fiel, Él es verdad, Él siempre cumple su promesa. Y aquí, cuando dice que el clamor del pueblo subió a Dios, este lamento subió a Dios, Dios retoma nuevamente y se acuerda del pacto y lo que le prometió a Abraham cuando leemos en Génesis 15, que él dice, van a ir a una tierra extranjera, van a ser esclavizados, pero yo voy a liberarle, voy a hacer que entren nuevamente en paz, voy a reunirlo en paz nuevamente. Saldrán de esa tierra y saldrán con riqueza y vendrán a morar la tierra que yo le daré. Entonces, Dios aquí lo vemos en Éxodo 2, cómo se cumple lo que Dios le había prometido y cómo Dios lo había establecido que iba a suceder en Génesis 15. Las bendiciones que disfrutó Israel en base a la promesa del pacto abrahámico fueron que Dios estaba comprometido para guardarlo, para protegerlo de todos los ejércitos enemigos y de todas las naciones que les rodeaban. Dios estaba comprometido a hacer que sus tierras produjesen abundantes frutos en sus cosechas. Hasta el día de hoy es una nación súper próspera. Han diseñado un sistema de riego, un sistema de la agricultura que es una tecnología súper avanzada, aunque es una tecnología milenaria en este pueblo, es que se desarrolla y se afina y se lleva a la práctica donde hacen que realmente el desierto pueda reverdecer, que el desierto dé fruto. Y eso es porque Dios le prometió que todo lo que sus manos tocaren y que sus tierras iban a producir frutos abundantes. Aunque están en una tierra desértica y árida, esta tierra es productiva. Dios estaba obligado en el pacto a que sus ganados, sus rebaños se multiplicasen de manera abundante. La mano de Dios estaba sobre ellos continuamente para bendecirle en todas las cosas. Dios siempre ha estado con esta nación cumpliendo lo que le prometió a su pueblo Israel a través de este pacto. Ellos llegaron a ser la cabeza de todos los reinos de las naciones de la tierra. Jerusalén vino a ser la ciudad más rica en el mundo antiguo. También sus colinas, sus montañas, su valle estaban irrigados y había en grande abundancia de toda la tierra. Vemos que de dónde sale el agua que sirve para regar todos los alrededores, que van al río Jordán, el monte Hermón, y lo vemos en la Biblia, que dice que así como bajan esas aguas para dar vida, es una figura literal de lo que acontece, cómo son proveídos ellos de agua, de que Dios permite que en este monte la nieve se derrita y baje por este monte y sea la mayor afluente para el río Jordán, que es de donde sale todo lo que ellos necesitan para que su tierra produzca y para poder sobrevivir. Entonces, todo lo que son sus valles, sus colinas, sus montañas, ese desierto, Dios ha hecho que fructifique porque lo prometió y Él lo ha cumplido.
No había una ciudad o una nación como Israel y Jerusalén. Dios era su Dios y ellos eran su pueblo, el pueblo del pacto. Un hombre podía conseguir perseguir a 1000 hombres y vencerlo, o podían ir y vencer a 10,000 hombres. O sea, Dios le daba el poder, la capacidad, la estrategia, y lo podemos ver en los Hechos de los Reyes, cómo narra cómo Dios con un pequeño ejército siempre le da la victoria a su pueblo porque es un Dios de pacto. Pero ¿qué pasa con la parte del pueblo? Que lamentablemente, tristemente, Israel rompe el pacto con Dios y peca contra Dios. Y como resultado de esto, trajeron destrucción para sí mismo. Dios quitó su mano, su manto de protección sobre ellos. Cuando Israel peca, está un dilema, y pienso que es un dilema, opino que es un dilema para Dios. Dios podía escoger y matarlo, o presentarle un sacrificio, o exterminarlo y escoger otro pueblo. Pero recordemos que Dios hizo un pacto con este hombre y él se comprometió y juró por sí mismo. Entonces, es por esto que Dios le ofrece el ministerio sacrificar de los animales inocentes. Como ellos tristemente seguían buscando el deseo de su corazón y siguiendo sus voluntades y sus propios deseos, iban de espalda a lo que Dios había establecido para ellos. Dios, en lugar de exterminarlo, lo que hace es ofrecer el ministerio del sacrificio de los animales inocentes. La única razón por la cual Dios le dio este instrumento fue porque ellos rompieron el pacto de sangre. Recordemos que como en la sangre está la vida, solo con sangre se puede recuperar nuevamente la vida. Espiritualmente, estar de espalda a Dios es estar muerto espiritualmente. Entonces, por eso una persona que está sin Dios y sin esperanza anda en muerte. ¿Cómo obtiene la vida? A través del sacrificio de sangre, porque en la sangre está la vida y así Dios lo establece. Entonces, Dios le da un medio temporal, ahí se establecen los sacrificios temporal para poder mantener la relación entre él y su pueblo. Recordemos que Dios no puede habitar donde hay corrupción, donde hay pecado. Entonces, para poder temporalmente limpiar el pecado del pueblo, ofrece Dios esta metodología o esta técnica, el ministerio sacrificial del animal inocente, para poder seguir en esa relación. Cuando ellos pecaban, en lugar de tener que recibir todas las maldiciones que se establecen en el pacto, recordemos que la semana pasada hablábamos que en Deuteronomio se reafirma nuevamente el pacto y se pone una lista. Las bendiciones, pero te vienen las maldiciones si rompe este pacto. El pueblo lo rompe y Dios lo que hace es buscar una forma de seguir él con la responsabilidad de cumplir el pacto con su pueblo escogido. En lugar de recibir todas estas maldiciones y tener que morir irremediablemente por su transgresión, ellos podían ofrecer un sacrificio y ser liberados de la maldición y ser lavado y ser limpio temporalmente. Pero esos instrumentos del viejo pacto eran insuficientes con respecto a lo que Dios demandaba en cuanto a la justificación. Sin embargo, por medio de esto, Dios estaba por revelar su ministerio escondido acerca del mejor camino que tenía para su pueblo. Él habría de establecer un nuevo pacto. Aquí vienen días, dice la palabra en Hebreo 8:8, que estableceré un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Hebreo 8:8. Vienen días donde estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ese antiguo pacto ha sido invalidado porque el pueblo corrompió este pacto. Esta forma, este instrumento que Dios le había dado para poder mantenerse en relación con él. Entonces, Dios dice que ese instrumento del viejo pacto ya es insuficiente y promete
para nuevamente levantar a su pueblo del pacto, que viene un día en que va a establecer ese nuevo pacto con la casa de Israel. Hebreo 8:8, y está hablando de cuando ya Cristo venga para restaurar todas las cosas y escoger del pueblo de Israel, el pueblo que de pacto, el pueblo que Dios le había prometido que Abraham iba a tener un rey por la eternidad en la silla. Entonces, en ese momento, en la manifestación del Mesías, en su reino milenial, Dios gobernará y hará alianza y hará reafirmación del pacto que hizo con Abraham para allí escoger a su pueblo. Esos días están por venir y Dios en ese momento cumplirá al 100% el pacto que hizo con Abraham. En todos estos tiempos, siglos que han pasado en este momento, solamente se han estado haciendo o recibiendo lo que son bendiciones naturales, bendiciones literales de tierra, la descendencia, lo que Dios dice, todo lo que hacen prospera porque Él lo prometió. Pero el cumplimiento final de este pacto lo veremos con la revelación de Jesucristo. Y cuando empieza o cómo se manifiesta la trascendencia del pacto abrahámico a través del pacto que Dios establece con David. David fue el segundo rey de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios en el tiempo de los jueces, Dios y los profetas. Los jueces guiados por Dios, los profetas guiados por Dios estaban guiando la nación. La nación decidió que quería reyes como las demás naciones y se establece el reinado en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios escoge a Saúl como rey y Saúl le falla a Dios. Entonces, Dios escoge a David, manda a ungir a David y lo pone como rey. David era un joven pastor de ovejas que durante muchas vigilias a solas, a altas horas de la noche, llegó a conocer a Dios, el Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac y Jacob y de Judá. Él conoció desde muy joven la verdad y la bendición que representaba y significaba ser un hombre de pacto, un hombre que entraba en pacto con Dios. El pacto con David tiene todas las marcas del pacto de Dios con Noé, con Abraham y con Moisés. David nos deja ver lo que significaba un hijo de Dios, conocer a Dios como un Dios que mantiene su pacto. Y David no era un hombre perfecto. Cuando David ve el miedo en los soldados de Israel, dice, ¿quién es este incircunciso filisteo para que desafíe los ejércitos del Dios vivo? Porque él conocía que ese pueblo estaba en pacto con Dios. Y recuerden que la importancia de cortar un pacto, que cuando una persona cortaba pacto con alguien más fuerte, este se volvía su protector y lo ayudaba a salir de todas las dificultades, las situaciones, las deudas, las carencias. Entonces, por eso David, conociendo de que él estaba bajo este pacto, cuando el gigante Goliat de los filisteos empieza a maldecir y empieza a atacar al pueblo de Israel, y David lo ve y dice, hace esa pregunta literalmente en 1 Samuel 17:25. ¿Quién es este incircunciso? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Quién es este que está bajo maldición? Porque si es uno que no ha sido circuncidado, quiere decir que es alguien que anda sin el temor de Dios, alguien que no está en el pacto. Le está diciendo, ¿quién es este que está fuera del pacto, que desafía al Dios de los ejércitos, del ejército vivo? Entonces le está diciendo, no está desafiando a Israel, está desafiando al ejército del Dios vivo, porque nosotros cortamos pacto con Dios y está la señal de la circuncisión de este pueblo. Eso es lo que quiere decir David cuando le está llamando al filisteo incircunciso. ¿Cómo se atreve este hombre que no está en pacto con el todopoderoso Dios a desafiar a alguien que sí está en pacto con Dios? Si yo llevo en mi cuerpo, decía David con esta expresión, el pacto con Dios. David estaba bajo pacto porque recordemos que todas las generaciones del pueblo de Israel
se quedó como una tradición de ese pacto con Dios, como una señal de pacto con Dios, la circuncisión. Entonces, ¿quién derramó la sangre el octavo día para que existiera un pacto entre él y Dios? Fue David y no Goliat. ¿Quién es el gigante incircunciso que puede hacerle daño a quien tiene de su lado a Dios? Le estaba diciendo David. ¿Cómo se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Porque ya no era solo el ejército del pueblo de Israel. Que ellos estaban en pacto con Dios, quien tiene todo poder, toda soberanía, toda potestad, y podía y estaba de su lado para derrotar cualquier ejército que se levante en contra de ellos. Entonces, decía que 2 hombres de pacto podían hacer huir a 10,000 hombres fuertemente armados. Entonces, por eso David fue tan convencido a esta pelea con el gigante, porque él sabía y conocía el Dios el cual había pactado con él como nación. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Estoy leyendo segunda de Samuel 23. Me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Entonces, está diciendo el salmista, hablando acerca de este pacto que él hizo con Dios. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Si ha hecho un pacto eterno conmigo, su pacto está arreglado, está asegurado hasta el último detalle. Él garantiza mi seguridad y mi éxito. O sea, David estaba convencido de que Dios cumplía su palabra. Y aquí él lo declara en 2 de Samuel 23, 2 al 5. Él ha hecho pacto perpetuo y dice que ha ordenado las cosas y que yo seré guardado y que tendré seguridad y que tendré éxito porque Dios cumple su pacto. David confiaba y dependía del hecho de que Dios había hecho un pacto eterno con él y que estaba ordenado y guardado cada parte. David pudo ver 2 características importantes del pacto con Dios, que era un pacto eterno. Su promesa sería mantenida a pesar de los cambios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos. Se iba a mantener. David supo que Dios tenía hacia él un amor íntimo y especial y muy personal. David se había apartado del Señor, pero el Señor no le dio como perdido. El Señor no le dio la espalda. Él mantuvo su promesa y demostró en todo momento su amor de pacto. Por eso decía, David no era alguien perfecto y Dios lo llama como un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tuvo mucha falla y le falló mucho a Dios y sus transgresiones siempre le alcanzaban, pero Dios no lo desechaba, no lo daba por perdido y seguía cumpliendo porque fiel es el que prometió. En respuesta a esto, David escribió en el Salmo 89:1, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. ¿Por qué está diciendo esto? Porque él ha hecho un pacto que continúa independientemente de la circunstancia, de los tiempos y de lo que yo pueda hacer. Su amor no cambia, su amor no caduca, su pacto no tiene fin, porque es un pacto eterno. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos. Será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo,
para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono para todas las generaciones. Todo en este mundo puede acabarse, puede desgastarse, pero no el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Este sigue sin fecha de caducidad. También dice que es un pacto ordenado, es ejecutado perfectamente de acuerdo al plan de Dios. Hubo un momento en la vida de David cuando todo parecía decir que la promesa del pacto se habían esfumado o que se habían destruido. Nadie podía ver con certeza si el pueblo estaba cumpliendo su palabra o cómo la iba a cumplir. También vemos que a muchos de los patriarcas, de los hijos de Dios, le pasa esto, que empiezan a ver la circunstancia y piensan que Dios se olvidó de su promesa, que se esfumó todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero recuerden que es en su tiempo y en su orden, no en el orden cronológico nuestro. Pero la fe no depende de lo que se puede ver, así como Abraham se hizo fuerte en fe porque confió en la promesa de Dios. En lugar de pensar en la edad de su cuerpo, en Romanos vemos qué se dice acerca de Abraham. Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para poder hacer todo lo que le había prometido. Entonces, como es un pacto que es ordenado, que lleva para ejecutarse, lleva un plan de acuerdo a los pensamientos de Dios, no conforme a los pensamientos humanos. Y dice que debe haber una cuota de fe para poder estar firme, creyendo siempre que Dios va a cumplir su palabra. Dice que Abraham nunca dudó, nunca le llegó la incredulidad de que Dios iba a fallar en lo que le había prometido. Dice que más bien se fortalecía en fe y adoraba y daba gracias a Dios y estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. En el plan de Dios no hay confusión. Aunque para nosotros todo parezca un caos, todo está en perfecto orden. Es imposible para nosotros saber qué está haciendo Dios. Sus promesas parecen estar a veces enredadas en el caos de nuestra vida. Nuestra vida cotidiana nos lleva a pensar que su propósito no está bien organizado, para dónde va la dirección que Dios quiere que lleve, pero los planes y los propósitos de Dios dice que están bien organizados. Él conoce cada cosa que está haciendo y nosotros podemos confiar. Nada puede ser más seguro que un plan elaborado por Dios para nuestras vidas. Podemos seguirle con toda confianza en las buenas y en las malas. Él promete, Él cumple. La Biblia dice como parte de su característica, de sus atributos, Dios es fiel, Dios es verdad. En Él no hay mentira. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que no hay sombra de variación. Entonces, vemos que debemos tener la certeza de que si entramos en pacto con Dios, Él se compromete con nosotros, Él va a cumplir este pacto y que el pacto que Dios hace no es temporal, es eterno, es por siempre y para siempre. Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos infinitamente a Dios su atención y que esta palabra se pueda hacer rema en su vida y que podamos de verdad creer en que Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas, de que si creemos que estamos falto de fe, falta de sabiduría, que la pidamos, que Él es que pone en nosotros esa fe. Él es que nos llena a nosotros a través de su espíritu y a través de la palabra, de esa fe que necesitamos para seguir firme, independientemente de las circunstancias. Así como Dios le hizo un pacto con Abraham y le prometió un sinnúmero de cosas que tienen que ver con cosas naturales, descendencia y aún las espirituales, y Dios la ha ido cumpliendo en el tiempo, así puede hacer con usted y puede hacer conmigo. Dios le bendiga, el pastor Huáscar.
Bendiciones, gracias Laura, gracias por enriquecernos con la palabra de verdad de lo que es los pactos del Señor. Y así como Dios hizo pacto con Abraham y se puso a sí mismo como propiciación en el caso de que ellos le fallaran, y él mismo ofreció su vida en la cruz del Calvario para cubrirnos de nuestro pecado, así también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo pacto para con nosotros, ese nuevo pacto de la gracia, y en ese pacto Él era propiciación, Él nos cubrió, Él nos preparó, Él nos llamó, Él nos hizo parte de la familia celestial, y en Él descansa toda la responsabilidad de que ese pacto se va a cumplir. Cristo viene y viene por su iglesia, así que estamos en victoria, estamos en lo que es la gloria de Dios, creyendo en el pacto que Cristo hizo para con nosotros, para traernos de las tinieblas a su luz admirable, darnos vida eterna, y esta vida eterna dice Él que no pereceremos jamás. Gracias, Señor, por tanta bondad. Bendito es tu nombre, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están a bien recibir estas clases en el día y en el momento que sea, en cualquier parte del mundo. Lo hacemos con amor de nuestro corazón, porque la voluntad la pone Dios en nosotros para llevar esta palabra, para llevar esta clase. En esta clase lo único que pretendemos es que usted conozca más del Dios que le creó, del Dios que lo hizo a usted hijo de Él. Él fue que lo trajo a Él, y si usted gusta de esta palabra, eso significa que usted es un hijo de Dios. Esta palabra viene con la dulzura con que el Señor nos la da, así mismo nosotros se la damos a ustedes, sin ninguna intención de darnos a conocer nosotros, sí, pero sí con la intención de darlo a conocer a Él, que Él es la palabra, Él es el Cristo de la gloria, quien ha hecho todo por nosotros en ese hermoso pacto de nosotros, la iglesia, ese pacto de la gracia en el cual nosotros estamos ahora incluidos. Así que vamos a seguir la semana que viene con este libro de la sangre, dando más clases acerca de esta verdad de la sangre del Cordero. Bendiciones, amados hermanos. Laura, Dios te bendice grandemente.